A ver, Claudinho. No, no, para que no desaparezca, si pueden no estar silenciado, no estoy seguro, pero me gustaría que no desapareciera. Sí que es posible, eso. Hay un poco de ruido, por eso. Aquí también. Sí, no se escucha nada, pero Ok. Ya. igual voy a ver si lo puedo ahí configurar. Ya. Perdón por los chascarros. No, está bien. No tuvimos Encontré que fueron pocos chascarros. Ah, sí. Ah, ya. Sí. Muy bien. Tengo varias como, obviamente no son como preguntas, sino reflexiones, pero voy a partir por la primera, que es como quizás la más general, pero reflexionando sobre sus textos y tratando de extraer ideas para también pensar en cómo presentar el número. Me dio la sensación que a diferencia de la planta, el corte y la elevación, y obviamente la axonométrica, creo que la perspectiva, desde mi punto de vista, por supuesto, me da la sensación que es donde más aparece la referencia, o donde es más trazable la referencia, referenciable esa perspectiva de dónde viene, como su genealogía. Quizá a veces la planta es un poco más difícil de trazar esa genealogía, más allá que puede ser con un cambio de color difícil, digamos, decir esa planta corresponde a el uso de tal referente gráfico. Y lo mismo pasa como con las otras referencias. Probablemente siempre está, pero está más embebida en el proyecto la referencia, no tanto en su representación. Pero en el caso de la perspectiva es como muy clara la referencia. Por ejemplo, la que ustedes ocupan, Claudio, es súper como tangible a veces las citas, diría como prácticamente textuales, no sé, solo por nombrar uno como a Cedric Price, y probablemente como otro. Creo que eso lo veo como algo que es interesante, como que es trazable esa genealogía en el uso de la representación y que quizás es más difícil trazar en otra. Y yo creo que en el caso de Tomás también. Después podemos hablar de cómo la inclusión la misma perspectiva que mostraba Steph de los Smithson y el uso como de la fotografía más el dibujo de línea, creo que también que es una cosa como bien sugerente como la representación. Pero creo que las referencias aparecen mucho más claras, creo, que en otros medios de representación. ¿No? Sí, yo puedo, yo puedo interceder. Estoy totalmente equivocado. No, creo que tienes mucha razón. Y para mí eso tiene, a ver, una razón súper clara, que es como un lenguaje que compartimos con más disciplinas que solo la nuestra. Entonces, claro, de repente nosotros mismos usamos referencias que vienen de la pintura em, o de la fotografía, de otros collages. No necesariamente de arquitectos, como de nuevo, la perspectiva es este lenguaje que compartimos, por así decirlo, o que entendemos sin necesariamente tener un entrenamiento disciplinar detrás, también nos entrega como esta especie de pool o piscina, ¿no? Una mala traducción, pero esta especie de repertorio de referencias que podemos utilizar en nuestra propia producción de imágenes. Y creo que se conecta también con algo que dijo Claudio y también Tomás, que es la manera en que hoy la comunicación, Instagram, redes sociales funcionan a partir de imágenes. Estamos viendo imágenes todo el tiempo, estamos usando las imágenes para registrar cosas, desde lo que comemos hasta una cita que leímos por ahí que la queremos guardar, no sé ustedes, pero yo como que tengo carpetas de fotografías más que... y la mayoría son textos, es un poco terrible también, pero lo uso mucho como herramienta de registro. Entonces sí, creo que de todas maneras tu comentario es súper acertado. Tenía otros comentarios, pero quizás que si los demás quieren responder a tu comentario primero, puedo hacerlo. Claudio, devela tus fuentes. No, o sea, creo que lo que decía es súper cierto, porque al final, la verdad es que yo creo que parte de lo que nosotros hacemos es algo súper visual. Entonces terminamos como viendo todas estas imágenes, funcionan, o sea, se archivan en nuestra propia memoria y desde ahí uno como que
no sé, uno empieza a proponer, en el momento de proponer también tenéis como esta concepción como afectada dentro de la arquitectura, porque al final, no sé, pues todo el tiempo venimos, qué sé yo, estudiando 5 años en la universidad en base a imágenes, te enseñan a ver de un modo, no sé, te muestran un banco de imágenes, luego uno va a la práctica, absorbes nuevas imágenes, etcétera, y luego eso, no sé, como que te sentás al frente de un papel y desde algún punto eso parte a ser como tu set de herramientas para empezar. Entonces, yo creo que sí, o sea, siempre va a haber una referencia directa. También me imagino que esas referencias directas también van a estar más conectadas con cosas que a uno le hacen más sentido que otras, o también ciertos lenguajes los cuales yo creo que no sé, uno quiere explorar más o menos. No sé, en la presentación que tratamos de armar hoy día, en verdad también la primera parte lo que intentaba hacer era como poner de nuevo en perspectiva como como el impacto histórico que puede tener una imagen. Y en ese sentido, la imagen de Amancio Williams, por ejemplo, que pasa a ser algo que vive como en la memoria no sé, pues de las personas, ¿cachai? O sea, a lo mejor no en Chile, pero en Argentina, por ejemplo, cada estudiante que pasó por la UBA, hay un cuadro gigante y nunca nadie se olvidó de esa imagen, ¿cachai? O sea, vive como en esa memoria colectiva. Entonces yo creo que o sea, con eso, ¿cachai? O sea, son imágenes que al final son como bien pregnantes que, no sé, que logran informar también de algún punto lo que uno quiere hacer después. No sé, en el caso también de nosotros, pasó que en el momento en que empezó el grupo, muchos de nosotros estábamos estudiando en la Católica y había una conversación en torno a las imágenes, no por nada. Por ejemplo, la Cecilia hacía un taller en base a las imágenes y claro, como al banco de imágenes, ¿cachai? Y salían proyectos desde ahí. Y o sea, yo encuentro que siempre ha habido como una conversación en torno a esto. Y por otro lado, no sé, lo mismo que dice la Stephanie, o sea, cada uno de los proyectos que nosotros hacemos, por ejemplo, tiene una carpeta gigante que dice imágenes referentes, o sea, Claro. y es como que, no sé, uno te sentáis a conversar no sé, con un colega y partís desde ahí, muchas veces. Pero también, no sé, yo creo que la idea, al menos de lo que hemos estado tratando de conversar últimamente, es cómo se dibujan otros layers de esa perspectiva, ya no solo desde el punto de vista estético, ya no solo desde el punto de vista gráfico y de representación, sino que también un poco más a lo que iba la última parte de la presentación, sino que cómo se dibuja el fenómeno. O sea, algo que ya no solo no es tangible, algo que uno no lo puede ver. Y eso ahí yo encuentro que ahí, por supuesto, referencias directas, o sea, ese fue todo el objetivo de poner en la introducción, por ejemplo, los dibujos de Philip Ram, que yo creo que hoy día, no sé, informan en algún punto hacia donde nosotros nos queremos mover también. ¿Tomás? ¿O Sí, no tengo mucho que agregar, la verdad. Sobre la imagen creo que se ha dicho lo más importante. Y en ese sentido creo que los planos 2D efectivamente son medios de representación más propios de la disciplina y que a mí me siguen pareciendo tremendamente complejos en el sentido de la cantidad de información que son capaces de albergar, ¿no? Y me parece muy... Bueno, aquí me puse a hablar de los planos 2D, pero bueno, en fin. Son muy potentes en cuanto a que ahí compadecen una cantidad de fuerzas no menores, ¿no? De distintas especialidades, de la mirada del cliente, son elementos que requieren un cierto entrenamiento, entonces claramente creo que en ese sentido son bastante más cerrados. Sí. Lo último para cerrar lo de la referencia, y dejo como las anotaciones que quizás tenía el Steph y después retomamos, es que, claro, la referencia no es solo como de copiar una cierta visualización, sino que creo que es traer ciertos imaginarios al proyecto. Entonces uno reutiliza el helicóptero de Cedric Price a tu Claro. proyecto, que no tiene nada que ver como con
Pottery Tinkerbell ni nada de eso, sino que de alguna manera necesitáis para poder comunicar el imaginario, dice que una palabra muy como manipulada, pero del proyecto, entonces la referencia también iba no solo como a una referencia gráfica, sino que también a referenciar otros elementos que quizás solo un dibujo de línea o quizás un plano no podría traer a referenciar, que construyen de alguna manera un cierto relato asociado, que tiene que ver también con lo que mencionaba Steph en su texto y lo teatral, digamos, y lo pictórico de su gen inicial del uso de la perspectiva. Dale nomás, Steph. Si no, queda como todo así como medio... No, quizás era, sí, no, yo tenía una pregunta para Claudio y para Tomás, es que a mi parecer, claro, está esta necesidad de realismo que sin duda atraviesa como, y tensiona el uso de la perspectiva un poco desde su origen, ¿no? Como desde esta ilusión de espacio real que describe Alberto hasta el día de hoy. Y les quería preguntar si hay algo, porque los dos trabajan con proyectos donde la materialidad, por un lado, desafía el método de representación, pero también me parece que hay algo de statement en lo que están haciendo que tiene que ver, o no sé, que quizá es la pregunta, como una reacción a esta especie de posibilidad del hiperrealismo que existe hoy, que de alguna manera ha sido como cooptada por la imagen del render comercial, y que si hay algo de eso, hay algo de una reacción a eso en la manera que eligen para representar sus proyectos. Sí, sí, para nosotros en realidad el render es algo que nos complica bastante. Y tiene que ver con que en realidad no nos interesa anticipar esa realidad como mimética, ¿no es cierto?, tan textual. Como decía en la presentación, para nosotros la perspectiva la tratamos de vincular con elementos técnicos, en realidad, de la construcción misma. Y podría, sí, declarar, no hacemos render simplemente, a no ser de que nos pidan exclusivamente hacerlo, porque un cliente lo pide o porque hay un concurso que no, bueno, en fin, no concursamos mucho, pero si hubiese un concurso en que hay que hacer un render, bueno, lo hacemos, pero no es algo que nos acomode en realidad. No, creo que hay otros medios hoy día cargados de realidad, ¿no? Estamos llenos de eso, entonces no me parece interesante en realidad. Entonces creo que hay un statement ahí, sí, detrás, claro. Sí, definitivamente. Yo creo que, o sea, y es difícil porque es difícil mantenerse un poco afuera. En nuestro caso, uno de nosotros o sea, es tremendamente talentoso para armar imágenes y hacer renders. O sea, no ocuparlo fue como, no sé, como no maximizar como las habilidades de cada uno, pero también Claro. nos puso en crisis, ¿cachai? Nos obliga en algún punto como a utilizar otros recursos y por eso es que yo creo que los modelos en este sentido como que vienen a jugar ese rol, o sea, y también a entender los modelos desde distintas dimensiones, porque no solo al principio no parten como una prueba estructural, pero luego de eso empezamos a sacarle fotos y a generar perspectivas desde esos modelos. En el caso, por ejemplo, en el caso del concurso del YAP, fue una estrategia, o sea, no pudimos lograr, o sea, y no quisimos presentar un render porque nos iba a comprometer, nos iba a comprometer a tener que hacer el proyecto de cierto modo. Y también, no sé, algo que puede pasar no sé, en muchos proyectos que al final uno se compromete con el cliente y no sé, ¿qué pasa si el presupuesto baja y al final no cumple con las expectativas de lo que uno se comprometió con esa imagen? Al final termina siendo como una especie tiene como un doble filo, em, pero yo creo que en ese sentido, esa vez, por ejemplo, también nos pasó que fue como, que fue una, no sé, fue por parte de nosotros fue ser más sincero y decir, ok, hasta aquí es donde vamos y decir, no podemos mostrar más que esto, no sabemos con qué materiales vamos a avanzar y en algún punto necesitamos el input de las siguientes etapas para poder tener más definición del proyecto. Eso yo creo que
Eso yo creo que ha sido algo que nos ha ayudado. Nos ha ayudado un montón y también nos empuja como a buscar un cierto lenguaje a través del dibujo. Mm. Sí, Claudio, ¿puedo hacer una pregunta? sí, 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 dale, dale. En ese sentido, pues, ya que me mencionaste el proyecto del JAP, siempre me llamó la atención las imágenes, bueno, las imágenes que hicieron, que son como tú las estás relatando en este momento, versus la realidad en el sentido de la transparencia. ¿Cómo lidiaron con esa, que no sé si fue un problema o algo que se dio, o un problema o una intención, pero las imágenes de alguna manera lograban captar una interioridad mucho más consolidada, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Eso fue producto de la perspectiva o hubo un cambio material? ¿Cómo se informó eso? Ya, yo creo que a nosotros, por ejemplo, siempre nos gustó esa imagen más oscura, donde había un Ya, interior más definido, yo creo, y a todos, o sea, yo creo que hasta la Janet, Marcelo en el momento también, como que, no sé, nos empujaron un montón por eso, también hubieron ciertas decisiones de diseño, por ejemplo, no sé, como en algunas de las maquetas abrimos el óculo al centro del proyecto, en otras no lo abrimos, y también quedó la decisión abierta, tomamos las decisiones en el momento, o sea, en el terreno, también con los elementos que teníamos, perdón, con los materiales que estaban disponibles. O sea, ya. esa malla es una malla es una malla de pescar una malla de, no sé, que vino de Chiloé, y al final fue el material que logramos encontrar y que más o Con la menos nos. densidad, claro. Claro, y que Mm, nos adecuó en ese contexto. Después, cuando pusimos la malla, o sea, tomamos la decisión de no cortarla, básicamente. Y en la maqueta estaba cortada, pero vimos el efecto y fue como, esto es lo que es, o sea, no necesita más, ¿cachai? Pero por otro lado también, lo que sí es súper interesante porque al final y lo que yo creo también es que muchas veces esas perspectivas son definitivamente mucho mejor que el proyecto y por eso es que vuelvo a comentar lo que dije antes, que son trascendentales al proyecto, al final tienen vida propia. claro, Esa, claro. esa imagen vive sola, Mm, el mm, proyecto del YAP es otro. Entonces, por eso es que en este caso, las imágenes que mostré en la presentación no muestran nada construido, o sea, muestran solo como momentos del proyecto que definitivamente pasan a ser mejores. Y por otro lado, no sé, o sea, y si fuesen construidos, a lo mejor no sería tan bonito como esa lectura, no sé, o no harían tanto sentido. mm. Ah, ya, vale. Yo tenía la inquietud, o sea, de cuál era, o sea, la intención genuina venía desde la imagen, ¿no? Luego, bueno, trabajaron con los materiales disponibles y resultó en esa malla. Vale, Exactamente. ok. Pero es interesante lo que decís, Claudio, porque yo creo que es cierto que viven como en. O sea, que Mm, no por defecto es así, que una imagen viva en paralelo al proyecto, a veces no. No es como que por defecto las imágenes tienen su propio, porque a veces parece como medio redundante decir que las imágenes son como el medio en sí mismo y no tienen ninguna relación. Yo creo que en el caso del proyecto sí es cierto, como que uno puede referenciar la imagen como un proyecto y en el caso del proyecto construido como dos entes que funcionan como en dos vías distintas, porque todavía es abierta la imagen, yo creo que tiene algo que ver con las imágenes que ustedes trabajan en sus perspectivas, que no son cerradas, hay una cosa como medio artesanal en su construcción también, a pesar de que sean hechas como digitalmente, porque como que colachean cosas, recortan cosas, modifican mm, cosas, probablemente duplican, triplican capas, borran elementos, no. otros transparentan cosas, o sea, es un proceso bien como artesanal, digital artesanal en su producción y eso implica que hay una cierta también apertura en su definición, a diferencia del render que tiende a ser una imagen más cerrada. Bueno, malo, más o menos, da igual, pero tiene esa cosa como que un poco más abierta y tienen esa como capacidad, de hecho, también pasa en otros proyectos que hemos visto referenciados, que uno ve el collage y le gusta tanto el collage como la obra, pero no le trata de cobrar el collage a la obra, como Mm. que son dos mundos como paralelos. Sí, yo creo que ahí diste con la clave al mencionar esto de mantener o sostener algo con un cierto grado de indefinición, ¿no? O de apertura. Para mí eso es tremendamente fundamental. Y no solamente en las perspectivas o imágenes que intentamos realizar, sino que incluso en los proyectos mismos, incluso en una apreciación estética frente a una pintura, me parece que es súper importante que haya un cierto grado
de indefinición. Y que claro, en arquitectura hay que ver cómo manejar eso, ¿no? Cuando es, digamos, el arte de la precisión. Entonces, me parece que es un tema interesante ese. Steph, te veo ahí con ganas de aparecer. No, no, me parece que la discusión es interesantísima porque habla no solamente como de la postura de una oficina respecto a las imágenes mismas, sino como de la función que juegan en el proceso de diseño y el tiempo en el que aparecen en el proceso de diseño. No como un producto final, no como algo que se subcontrata, porque muchas Claro. de estas oficinas grandes subcontratan sus renders una vez que ya está totalmente diseñado el proyecto y esto tiene que verse o venderse lo mejor posible, esto es, ahí está, sino que más bien en el mismo proceso de diseño y rediseño, cómo estas imágenes aparecen y van alimentando ciertos imaginarios por un lado, también ciertos ensayos y errores, ciertas cosas que quizás cuando uno las escala se da cuenta que ya no funcionan y que la decisión cambia cuando lo ves en terreno construido, etc. Pero porque me parece que es súper interesante como metodología y como oficinas toman decisiones respecto a las imágenes como parte de sus metodologías de diseño. Es súper bonito tu punto o sea, es crudo, pero es bonito, de la subcontratación de la imagen, porque quizás yo soy muy ignorante, ¿no? Pero no conozco una oficina que subcontrate a otra oficina para hacer una planta, a no ser que sea para desarrollar un detalle de fachada, que eso se sabe que como que se especializan en fachada. Pero en la imagen sí, sí es cierto, como que está podría eventualmente estar totalmente desvinculada al proceso de diseño en cierta oficina, que es netamente como tiende a ser una imagen como más vacía, a diferencia de lo que de nuevo, no es como que quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero creo que es interesante esto como que forma parte del proceso. En alguna vez conversando con una oficina suiza, se llama Comptenili, hablábamos como de la imagen y ellos decían que en general solo hacían imágenes dentro de la oficina por muy mal que les quedaran, que no manejaban el software, así como lo haría una oficina pro, pero lo hacían porque le interesaba que estuviera dentro del proceso de diseño y no fuera de él, a pesar de que quizás no le iban a quedar con la mejor calidad, pero que para ellos era muy importante integrar la imagen dentro del proceso y no al final del proceso. Sí, inclusive si el coste era que la calidad no era como la misma de que una oficina profesional que te hace los renders cuando los subcontratas. Yo creo que ese proceso es bien interesante para cerrar un pelo como esa idea y pasarla como, o sea, no pasarla, pero darle como otro contrapié. Creo que es bonito también lo de Claudio sobre como el proceso colectivo de diseño, porque además uno podría pensar que Ephemeral es a la vez un colectivo, eh, como por definición, pero es proceso como de iteración a partir de la imagen, de sacarle un pantallazo al modelo 3D, y eso lo vuelve una perspectiva, a pesar de que venga del modelo, que es lo mismo que pasa con los modelos. Desde mi punto de vista, independiente de que sea una maqueta, cuando bajan la cámara y lo tratan de tomar como si fuera una perspectiva, al final es una perspectiva y ya no es un modelo tridimensional, sino que es bidimensional. Y ese como uso de la herramienta como para, digamos, establecer una mesa de conversación con el resto, así como, mira, esto es, y rayar encima, borrar, y de alguna manera uno se imagina con muchas manos, como si fuera Atelier Bauhaus dibujando encima de la axonométrica. Creo que ese proceso como de construcción colectiva a partir de una imagen, creo que es bien enriquecedor, pero interesante como proceso. Sí, yo no sé, yo encuentro lo mismo, creo que es extraño porque al final, nada, como que se genera como un panel, o sea, una, no sé, una discusión como gráfica, pero yo creo que últimamente he estado mucho más interesado, por ejemplo, si bien estas imágenes aparecen dentro del proceso de diseño, también cómo el análisis de estas imágenes logran como causar la decisión del diseño, porque también, no sé, por ejemplo, la última parte de la presentación estaba tratando de mostrar el mismo proyecto desde distintos lentes, desde el lente estructural, desde el lente del comportamiento térmico, y cómo el diseño, cuando una vez que entra en distintas como escalas, en la definición, por ejemplo, de esa malla, qué es lo que era esa malla, y cómo esa malla, por ejemplo, se movía en relación al sol para poder capturar la mejor como la posición óptima para ese panel fotovoltaico pequeño. Al final, la construcción de cada una de esas imágenes en su etapa van afinando el diseño mismo del proyecto. Encuentro que
Por eso es que también insisto como en esa idea, porque creo que también no es solo estas manos colaborando, sino que también es utilizar las herramientas disponibles. Eso, por ejemplo, es algo, si bien nosotros cuando pensamos en perspectiva, lo primero que pensamos es en un render, y hoy día hay, no sé, pues plataformas abiertas en las cuales uno puede entrar y no sé, o sea, qué sé yo, Lumion, Enscape, V-Ray, lo que sea, y uno puede como tener como perfiles predeterminados y lograr una imagen como bastante como decente. Em, lo mismo uno puede hacer con, no sé, con otros con otros tipos de plataformas, qué sé yo, Ladybug, Honeybee, al interior de Grasshopper y empezar a visualizar de otro modo y con otros como con otros objetivos. Entonces, yo creo que ahí también es donde se pone como bien interesante porque siempre estamos pensando desde el punto de vista estético, pero también hay un punto de vista que puede ser más performático o funcional, el cual también puede informar mucho más las decisiones de diseño y modificar el objeto que estamos haciendo. Ujú. Claro, eso pasa cuando se insertan dentro del proceso, ¿no? Y no están hechas necesariamente para comunicar a un tercero, sino para comunicar el mismo proceso de diseño y de decisiones proyectuales, claro. Algo que es curioso, eh, o sea, es que en lo que presentó Tomás creo que es interesante porque como que hace el modelo y después hace como una, llamémoslo así, una perspectiva y probablemente incluso un redibujo de la misma foto del modelo o hace un modelo 3D y pasa como un dibujo en línea, pero ya tiene el modelo. Pero es interesante porque de alguna manera mi intuición me dice que el modelo comunica algo, pero a la vez necesita extraer otra información de ese diseño. Implica que al pasarlos quizás como a línea, como que aparece otra información que quizás el modelo al ser masa, al tener el cuerpo, al no ser transparente, no es suficientemente capaz de transmitir. Entonces hay de alguna manera una vocación o necesidad de tener que pasarlo a otros medios de representación. No porque necesariamente vaya a confirmar o verificar lo que ya verificaste el modelo, sino que trae como otras definiciones. Claro, en realidad se nos hace mucho más fácil pasarlo a digital para poder eventualmente escalarlo, repetirlo y mirarlo desde un punto de vista más arquitectónico y menos objetual en realidad. Ujú. Eh, Aun cuando definimos tomamos como decisiones constructivas dentro del dibujo, ¿no? No sé, si el prototipo es con clavo, no dibujamos los clavos, sino que tratamos de pensar un poco en cómo serían esas uniones, hipotéticamente, ¿no? O sea, Sí, creo que eso tienen en común los dos y con esto me callo. Eh, que sus dos, o sea, no es casualidad, son oficinas que obviamente tienen como proyectos afines, las trajimos de alguna manera como por eso, nos interesa que haya una cierta afinidad, a pesar de que ustedes no han leído el texto del resto, hay una cierta como afinidad. Ambas dibujos, ambas perspectivas, diría que sobre todo quizás como la de GA Studio tienden a tener una definición constructiva muy acabada. O sea, no es como una masa, digamos, un modelo de masa pues, y que uno le pone a una persona y como que se escala automáticamente, sino que en general tienden a estar como súper definidas constructivamente ambas. En el caso de Claudio tiende a hacer lo mismo, al menos las presentaciones finales siempre tienen algunas definiciones o nociones constructivas, ¿no? Digamos, no son modelos, no son propuestas de proyecto que se sostienen como en el aire, a pesar que uno podría cobrarle eso a la perspectiva, porque no, obviamente no, en su dimensión no está la gravedad, pero tienen esta definición constructiva que le da una cierta certeza, me imagino, a la claro. imagen o al proyecto, como uno dice, esto es real, ¿cachai? No es una pintura. Mm. En nuestro caso, porque hay mecánicas operando bueno, también en el caso de Claudio, hay mecánicas operando en los modelos. Entonces creo que esa transmisión, digamos, al dibujo hace que sea una transmisión con un grado de seguridad estructural y constructiva un poco mayor. A mí me encantaría tener en realidad más claridad respecto a estos procesos que elaboramos. O no, no es que me encantaría, porque me gusta porque trabajamos de forma bastante intuitiva y disfrutamos mucho haciendo esto, y me encantan estas instancias porque nos obliga como a bajar ciertas reflexiones y a pensarlo más, ¿no? Pero a veces, claro, me pregunto a menudo, ¿no? ¿Qué son estas cosas y por qué lo hacemos? Ujú. Tiene cierta gracia, digamos. No tengo la claridad que veo que tiene Claudio, ¿no? De sus procesos, digamos, como que
En el sentido, Una claridad aparente, Claudio. claro, bueno, lo valoro. No, no creo que sea aparente, para nada. Pero también siento que los dos tienen una cierta postura respecto a los modelos que no es necesariamente la única. No sé si conocen el trabajo de este fotógrafo alemán que se llama Thomas de Man, que se ha usado mucho últimamente en escuelas de arquitectura. Creo que el último que le vi fue a Sergio Tom Bates, haciendo clases en Suiza, no me acuerdo la universidad, en que el trabajo es reproducir una habitación, el modelo de una habitación, y sacarle una foto, y justamente como hablando de realismo e ilusión, no saber si esto es un modelo lo que estás mirando o es una fotografía. Y esto fue una técnica que él es fotógrafo, Thomas de Man, empezó a desarrollar también como crítica a la fotografía, como esta especie de hiperrealismo de la foto de la escuela de Bernich y Lavege, como objetividad centrada, destacando la perspectiva justamente. Entonces también es interesante como contrastar estas dos posturas respecto al modelo, en que una es el modelo como representación de algo que no intenta hacer una ilusión o que no intenta jugar con tu percepción de lo que estás mirando, y el Claro. otro es este modelo que intenta hasta la meticulosidad como del dibujo de la silla, confundir a la persona que lo está viendo y no saber si es que se trata de algo que está hecho de papel o si es una fotografía de un espacio real. Sí, esa dicotomía es interesante, o sea, sí, estoy de acuerdo con Tomás Deman y Deman, perdón, y su colaboración como con Caruso San John, esta otra como oficina y los modelos y el último pabellón que hicieron. Es bien interesante ese grado de precisión y incluso a veces esa como, nada, que tú sabes que es una maqueta, pero la fotografía tiene tan buena luz que acusa la maqueta porque, y de general Thomas Deman trabaja como con papeles, como que se nota que están pegados, como que él lo hace intencional en algunos proyectos, pero a la vez hay como otra realidad construida donde las cosas parecen hechas de papel y como tú decís, está también esta otra versión del mismo Thomas Deman donde efectivamente uno no sabe si es la foto como de un espacio real o es una maqueta, como que de alguna manera en algunas devela más los mecanismos que en otros. Pero esa dicotomía, que es lo que yo comentaba, aparece también en esto, es como la perspectiva no se usa para construir, no tiene ningún sentido hacerla como constructiva, pero el modelo está tan constructivo y definido constructivamente que uno podría pensar que tiene esas definiciones constructivas a pesar de que no es un documento que construye, como que juega en esa doble dicotomía en que no tenéis que detallarlo demasiado porque no te va a servir para construir, pero se ve como si estuviera construido o como si fuera un documento que sirve para construir. Claro. O para visualizar lo constructivo. Es bonita esa como, o sea, es curioso esa contradicción. Y hay como un miedo al vacío, ¿no, Steph? Como que en general son como radiográficas, como lo mencionó Tomás. Estos dibujos que hemos visto, como que siempre hay un grado de opacidad donde la masa como que siempre quiere ser más livianas de lo que en realidad son. Como que siempre hay una transparencia, siempre son como rayos X, Claudinho, ¿no? Como que tenéis varias perspectivas que es así como literalmente transparente, como que no tienen peso, como que hay una intención en mostrar el proyecto con una cierta liviandad que no necesariamente tiene. Ambos como que juegan con eso, como que coquetean con eso. Sí, Como o que el sea, peso También. es algo que hay que anular, así, como no teníamos esa condición, esa opacidad. Más bien, por ejemplo, en la conversación con Shohei para la propuesta esta que armamos con el Pablo para la última, el puente, o sea, definitivamente cuando tuvimos la conversación con él, le mostramos el modelo, el pilar principal, cuando lo miró dijo, bueno, esperemos de que o sea el doble el tamaño, ¿cachai? O sea, o no sé, con cuál va a ser como eh, al final, no sé, yo creo que también el hecho de armar un dibujo, armar un modelo a través o sea, armar un dibujo a través del modelo, creo que también en algún punto como que, no sé, también está ahí como empujando como una cierta lectura, como em, una cierta idea, ¿cachai? Que yo creo que también en nuestro caso siempre ha sido como súper apegada al tema de la liviandad y no solo porque parezca liviano, sino que también no sé, nunca me voy a olvidar, por ejemplo, para mi proyecto de título, Pedro Alonso me preguntó y me dijo, cuánto pesa tu proyecto?
O sea, lo primero que me dijo, nunca más me olvidé esa pregunta, que la A los típica Fuller. pregunta de Buckminster Fuller, ¿cachai? Entonces fue como, y después hoy día también vuelvo a revisitar esa pregunta, leyendo, leyendo los libros de Philip Risotti, ¿cachai? Que al final lo que está haciendo es como elaborando una tesis de cuánto pesa, de que, o sea, perdón, de que la relación del peso y la energía embebida en los materiales, da lo mismo, otro tema, pero al final siempre como que, si bien hay como un interés inicial en algo, como como una imagen o digamos un lenguaje estético por esta como cosa liviana, también siempre después vuelve o vuelve o conversa como con una necesidad de poder apegarse a la realidad y decir, ok, hagamos cosas con menos, ¿cachai? O sea, volver a lo que dice Werner Sobeck o volver a lo que dice Fuller, no sé, como empezar a leer otro tipo de referentes y otro tipo de arquitectos que empujan hacia un lugar donde también, no sé, a nosotros nos hace un poco más sentido hoy día, y por eso es que también creo que lo que decía la Steph es súper cierto. O sea, en algún punto estamos tratando de hacer un statement. Cada vez que nos juntamos a trabajar, que no es siempre, nosotros no trabajamos todos los días, pero cada vez que nos juntamos estamos tratando de poner esos valores al principio del proyecto. Por algo no nos llaman los clientes, por algo tenemos que buscar propuestas y participar en concursos, porque queremos seguir como con ese pensamiento. Y por eso también es difícil mantener la producción. Yo no sé, yo veo los proyectos de Tomás y encuentro que es increíble lo que hacen, o sea, lograr mantener esa búsqueda material y empujar por ese nivel de proyecto y después trasladar, por ejemplo, el globo a una casa, o sea, lo encuentro maravilloso, ¿cachai? O sea, ojalá uno pudiese tener como esa y yo creo que la mayoría de la gente debe ver el trabajo de Tomás y decir, oh, sí, deben tener súper alta libertad. Me imagino que no debe ser tan libre. Y empujar por eso también exige una cierta rigurosidad en lo que uno hace y también de poder comprobar un poco como con los proyectos anteriores y un poco como demostrar de que uno lo puede hacer o de que uno sabe con quién conversar y cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso creo que no sé, no sé, el hecho de que, el hecho de que estemos conversando hoy día de esto y como también un poco como en las tres como distintas como visiones que juntaron hoy día, creo que me parece súper interesante como poder seguir reflexionando sobre eso y también abrir espacios no sé, para grupos como nosotros que no, definitivamente no tienen como el bagaje o el contenido práctico o si bien de obra que otros invitados anteriores han tenido. Cuando la primera vez que mencionaste Prima fue como, oh, wow, o sea, hay muchas personas atrás que han pasado que la verdad es que están haciendo arquitectura en Chile hoy día, que son personajes muy destacados, ¿cachai? Que están avanzando en las carreras de distintos modos y con distintas aproximaciones. Y creo que eso, cada uno de los números de Prima también está como capturando esa esencia y sabiendo leer y poniendo como en exposición también temáticas que pasan en la arquitectura en Chile. Y creo que eso es, no sé, me fui para otro lado, pero creo que también es súper interesante. Oye, perdona la curiosidad, Claudio, ¿qué haces cuando no te juntáis con tus amigos a generar proyectos? ¿Qué hago yo como... Sí, porque en el fondo tú dices que no se juntan siempre a trabajar, entonces no, qué hacen? mi modo siempre ha sido participar con otros arquitectos en la academia Ya. y básicamente también creo que eso es como lo que, no sé, lo que ha ayudado un montón a Ephemeral. Ephemeral es como, todos tenemos esa como, no sé, esa práctica, por así decirlo, como no es tan convencional, es difícil participar, por ejemplo, en una oficina permanentemente cuando no se alinean como Claro. los valores en los que estáis pensando. Por eso es que Ephemeral siempre ha seguido en paralelo. Ujú. Y cada uno hace sus cosas, bueno, como va pudiendo. Exactamente. Mm. Oye, Steph, lo último para cerrar. eh,
o sea, yo conozco tu trabajo hace mucho tiempo, quizás no lo sabías, pero es interesante. O sea, obviamente buscamos que alguien escribiera, que pudiese escribir algo, pero coincidentemente tú a la vez eres como fotógrafa, podríamos decir, como dentro de esa categoría. Y uno podría decir que se junta la perspectiva dentro de la fotografía. De hecho, tú lo nombraste en tu presentación, que es una coincidencia, obviamente. No dijimos así, bueno, busquemos alguien que sea fotógrafo y pueda escribir. Pero también eso te da como una perspectiva de cómo mirar o tener un lenguaje visual de cómo mirar una cierta realidad, que no es distinto de cuando, porque son súper fotográficas a la vez las perspectivas en términos de composición, que se traspasan un poco cuando uno saca una foto que también de alguna manera trata de construir una cierta realidad desde una cierta perspectiva, de una manera como de encuadrar algo, de cómo mostrar o no algo, de corregir o no el defecto del lente. También hay algo como eso, para que no siempre sea como desde el proyecto de arquitectura, que también produce, sino que quizás también como agregar esa componente más visual. Claro, está este aforismo de este fotógrafo gringo Ansel Adams, que se lo apropió de hecho Alfredo Yar después, el que uno no toma una fotografía, sino que la hace. Claro, tiene algo de eso, y mi entender o mi manera quizás de aproximarme a la perspectiva de nuevo, porque mis dibujos son terribles, y cuando intentaba dibujar algo me doy cuenta que es como un dibujo pre-renacentista en que hay 4 puntos de fuga, las líneas se van para todos lados, como que igual yo lo entiendo y logro transmitirlo a mí misma o registrar una idea, pero definitivamente no es mi medio, y por eso empecé como con la fotografía, y fue mi manera de entrar a la perspectiva, y así llegué a interesarme por la historia de la fotografía, la teoría, estos movimientos de la nueva objetividad, esta idea como de la perspectiva que se usa mucho en la arquitectura, ¿no? Como este encuadre centrado, Simétrico, claro. simétrico, que usamos los arquitectos, y Wes Anderson, como dos personas cineastas también, como obsesionados con la línea central y este como aspecto estético. Sí, de hecho cuando me invitaron, quizás lo que más me costó es que el concepto mismo de la perspectiva es difícil porque como una serie de reglas, en estricto rigor, está en un montón de estilos distintos, como que un collage sigue las reglas de la perspectiva, una fotografía sigue las reglas de la perspectiva. Como tú mismo decías, al fotografiar estos modelos uno lo está sin necesariamente queriendo transformándolos en perspectiva, ¿cierto? Un render, o lo que hoy se llama este collage post-digital, no sé si han escuchado el término, también sigue las reglas de la perspectiva. Si bien parece un dibujo como con personajes sacados de revistas o de cómics incluso, también sigue las reglas de la perspectiva. Entonces quizás había como una dificultad mayor en el sentido de definir el objeto de estudio o del texto, que de repente me costó más, y por eso fui como a los orígenes y después partí hablando como de las ambigüedades y finalmente de como lo que la perspectiva podía hacer para la arquitectura, o muchas veces Pero, contra la arquitectura. sí, no, pero tu contrapunto como de, no recuerdo exactamente bien la cita del texto, pero como de ser algo, de tratar de transmitir un cierto como cotidiano en el caso de los Smithson, me gustó ese contrapunto, porque de alguna manera lo baja esta cosa como vista desde fuera, sino que de una u otra manera trata de integrar una cierta como apropiación de un cierto espacio o de anticipar una cierta vida. No es necesariamente anticipar un cierto proyecto, sino que anticipar una cierta vida. Y es como bonito ese contrapunto como del texto trayendo a los Smithson, no tanto como del objeto arquitectónico, sino que la vida que anticipa. Eso creo que Sí, sí. es bien bonito. De hecho, los Smithsons trabajaban con un fotógrafo, Nigel Henderson, Henderson. que sacaba estas fotos. De hecho, las fotos que están ahí en ese mismo proyecto son de Nigel Henderson, y de alguna manera también juega con esta idea como de el umbral en el que está la perspectiva, como entre algo realista pero imaginario, que fue algo que comentó Tomás también en su presentación. Y claro, uno asume que estas fotografías son reales, por ende estas acciones ocurren, pero claro, ocurren en otro momento, en otro lugar, y son traídas y pegadas en este collage. Pero también vuelve a jugar como con este lenguaje de la ilusión y la realidad, que plantea la perspectiva como problema. Sí, muy bonito eso, como colachar imaginarios, que es lo que casi como que de lo que empezamos conversando. Sí, sí, como referentes, claro.
claro, en este caso el referente es como el día a día, puesto como en el proyecto de arquitectura. Claro, una crítica súper específica también al movimiento moderno. Al movimiento moderno. Objeto blanco perfecto en el que no pasaba nada. Claro. Súper. Si no tienen un comentario de cierre, eso como que sería todo. Yo voy a cerrar como le anticipé, como con las portadas, pero no sé si quieren cerrar con algo, Tomás, Claudio. Yo solo quisiera darles las gracias a Prima por el trabajo que hacen. Espero saber pronto de ustedes de nuevos proyectos, nuevas ideas y estarlos siguiendo porque me parece que lo que están iniciando es muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti. No se sientan obligados. Steph, ahora vamos a hacer competencia. No. No, solo me sumo también a los agradecimientos por la invitación, por la posibilidad de ver su trabajo, de conversar sobre su trabajo. Si bien yo ahora estoy más metida en la academia y en temas como más teóricos, me encanta la arquitectura, me encanta el proyecto, me encanta discutir sobre estos temas. Así que muchas gracias también a Tomás y Claudio, además de Pablo y al equipo de Prima por la invitación. Muchas gracias a ti. Claudinho, quedaste obligado. Ahí aparecieron las primas que nosotros decimos. No, sí, no, tremendamente agradecido por el tiempo que le han dedicado a la publicación, por habernos llamado hace un tiempo, ya no sé si cuánto fue, pero, pero Como tiempo. también no, creo que sí, creo que, no, agradecerles porque también creo que eso también a nosotros nos motivó y también nos motiva a seguir avanzando un poco más y ya no sé, a seguir participando de una discusión en torno a estos temas. Creo que me siento personalmente súper privilegiado de haber compartido con Tomás y Stephanie y también muy contento de haber conversado contigo, Pablo. Maravilloso. Ya, Igualmente. vamos a compartir para cerrar.